Buenas a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que se vayan sumando las personas. Un placer tenerlos acá. En minutos ya estamos comenzando. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de la charla para ponernos de acuerdo y para generar las expectativas. La idea es poder hablar del tema de las múltiples dimensiones de la salud y que los que quieran, si hay alguna pregunta muy importante, las puedan ir haciendo a través del chat, que en la medida de lo posible yo las voy a tratar de contestar. Si no las puedo contestar en el momento, las voy a contestar al final, que va a haber un espacio para preguntas. La idea es que el espacio para preguntas sea un espacio rico, que sea enriquecedor para todos y bueno, que nos pueda servir más que nada, ¿no? Así que, no sé, Luz, ¿estás por ahí? No sé si está todo ok, las transmisiones y toda la coordinación y todo está como para que vayamos lanzando las cosas. Todo ok, Maxi, si querés darnos el ok, vos también. En Facebook Vale. está perfecto. ¿Estamos? Sí. Perfecto, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí saqué la pantalla de fondo y veo las caras. Me pone muy contento ver a muchas caras conocidas y queridas. Así que los saludo a todos, bienvenidos. Yo soy Joaquín Grejan, me presento para los que no me conocen o para los que la primera vez que me escuchan. Soy médico, me dedico a lo que es la medicina del estrés, el estilo de vida y la psiconeuroendocrinoinmunología, esta palabra que para algunos es tan complicada. Y soy parte también del equipo de Vivir Agradecidos, donde trabajamos con un proyecto para impulsar el bienestar en las escuelas y también en salud. Y bueno, también me dedico a lo que es el trato de pacientes con este enfoque de la medicina del estrés y acompaño pacientes que atraviesan diversas situaciones, pero fundamentalmente pacientes con cáncer en la Fundación Salud hace 7 años, donde la verdad que también he aprendido mucho, además de la experiencia académica. Uno aprende más en el campo, ¿no? En el cuerpo a cuerpo, acompañando a tantas personas, entrando en contacto con esas historias y haciendo ese tejido, ¿no? que uno va viendo, que es entre lo que es la historia de la persona y la salud, ¿no? Y de eso es un poco lo que voy a hablar hoy. Antes de arrancar, me gustaría hacer algunos avisos parroquiales y contarles que desde la página de Vivir Agradecidos ya se habilitó el ebook para poder conseguir los libros a través de internet. Los libros que están publicados, los libros de Brother David, ya se pueden conseguir a través de la página. Así que los invito también a recorrer la página, que hay un montón de recursos, meditaciones, hay reflexiones, hay todo un equipo también de la Fundación Vivir Agradecidos para la escucha. Tantas personas que en aislamiento por ahí necesitan una oreja con un corazón que los escuche del otro lado. Estamos, bueno, estamos brindando ese tipo de ayuda también, para el que lo pueda necesitar, que está acá, o para el que conozca a alguien que lo pueda necesitar. Así que los invito a todos a navegar y transitar por la página. Así que bueno, voy a comenzar un poco. Me parece que viniendo este espacio de la Fundación Vivir Agradecidos, me parece lo más apropiado arrancar agradeciendo. Lo primero, me gustaría agradecer a Beto y a Lizzy por brindar este espacio y permitirme transmitirle un poco todo esto que uno fue aprendiendo durante todos estos años. También me gustaría agradecer a Pato, mi padrino, que él me mostró muchos caminos que yo fui recorriendo. Y no puedo dejar de agradecer también a Estela Maris y a la Fundación Salud,
que, bueno, también me han enseñado muchísimo y he aprendido mucho ahí, mucho de lo que voy a transmitir hoy, y me parece lindo poder transmitir en estos espacios las cosas que enriquecen, ¿no? Entonces, me gustaría, para arrancar, invitarlos a participar a ustedes y que cierren los ojos. Un ejercicio muy cortito y muy simple vamos a hacer. Voy a pedir que cierren los ojos. Y yo voy a decir una palabra y quiero que ustedes registren cuál es la primera cosa o palabra que se les viene a la mente cuando yo les digo la palabra salud. Quiero que cada uno registre lo que se le viene a la mente cuando digo la palabra salud. Ahí está. Lo pueden escribir en el chat. Si lo pueden escribir, ahí veo que Lorena escribió bienestar. Paz, vida, bienestar, preguntas, felicidad, ausencia de dolor, cuidados, enfermedad, serenidad, bienestar físico y mental, tranquilidad, unidad, deseo de, amor, equilibrio. Bienestar viene ganando la cabeza, ¿no? Bienestar, agradecimiento. Muy bueno, muy bueno. Ahora, ninguno puso clonazepam, enalapril, ibuprofeno. Ninguno escribió nada de eso a la hora de pensar en salud. Es interesante, ¿no? Es interesante. ¿Qué es lo que buscamos cuando buscamos la salud? Cuando tenemos que volver a recuperar la salud. Bueno, de esto es lo que voy a hablar hoy un poco a través de la experiencia recogida, de qué es lo que podemos hacer nosotros para poder encontrar ese bienestar, ese equilibrio tan delicado, ¿no? Y un poco, para mí era importante hablar de esto, de las múltiples dimensiones de la salud, fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque con todo esto que está sucediendo del coronavirus, hay un efecto de que la crisis del coronavirus y la cuarentena nos secuestró la atención, ¿no? Nos secuestró la atención. Y lo único de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, pareciera que todo pasa por el tema del coronavirus. No por la infección necesariamente, sino también por los efectos de la cuarentena que va a tener a nivel social y económico. Pero esto es un poco todo lo que estamos teniendo. Y perdemos un poco la integridad y la dimensionalidad de todo lo que sigue ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Y ni hablar con la salud, ni hablar con la salud. Escuchaba a muchos médicos que la verdad que preocupados, ¿no? De muchas otras especialidades, porque la cantidad de consultas por cardiología bajó en la mitad y no creo que hayan bajado la cantidad de infartos, y así con cada una de las enfermedades, la gente está evitando ir a los hospitales. Entonces, hay un montón de temas de salud que nos venían pasando y que hoy nos siguen pasando. Entonces, para poder tomar un poco perspectiva y como a pesar de que estamos por ahí un poco limitados por estas circunstancias, y cada uno adaptándonos con los recursos que podemos y que vamos adquiriendo, es importante por ahí parar y mirar la cancha de nuevo, parar la pelota y mirar la cancha entera de nuevo para ver cómo estamos y cómo podemos por ahí sumarle algo a este equilibrio perfecto que es nuestra salud, ¿no? Y el segundo motivo de esta charla, me parece que es importante hablar de esto, de la salud como la multidimensionalidad. Porque muchas veces tendemos a simplificar demasiado las cosas o tendemos al pensamiento lineal, un pensamiento que es de causa y efecto, ¿no? Como si la salud dependiera de una sola cosa, ¿no? Incluso muchas veces tratamos de compensar alguna debilidad o alguna limitación en nuestra salud
haciendo una hipertrofia de alguna que nos queda más cómodos, ¿no? Y por ahí, si no tenemos ese jugador que nos está faltando, no vamos a poder sostener todo el equilibrio que es esta salud en la integralidad, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho este concepto de que mantener nuestra salud o recuperar nuestra salud si es que la perdimos por algún motivo, porque todos tenemos este pasaporte para atravesar por la experiencia de la enfermedad en algún momento de nuestra vida. Y que recuperar la salud es volver a nuestro estado de integridad, ¿no? Estar en salud es volver a integrarnos, pero no esa integridad moral y dogmática donde yo me vuelvo rígido con las normas, con las reglas, sino donde yo encuentro esa coherencia interna, esa armonía interna, donde encuentro esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago. Ahí es donde se puede gestionar la salud, ¿no? Porque a mí me gusta hablar del cuerpo como esta matriz de tejidos biológicos para la experiencia vital. No sé si alguna vez escucharon este término. ¿Se las complico demasiado con esto? La matriz de tejidos biológicos para la experiencia vital. Porque realmente esto es lo que es nuestro cuerpo, es el vehículo por el cual nosotros experimentamos la vida, experimentamos las cosas. Y es interesante que podamos ver cómo funciona por ahí nuestra mente, nuestras emociones, nuestros hábitos y cómo todo eso va a influir también en la experiencia que tenemos, ¿no? Así que de esto es lo que vamos a empezar a desarrollar. Bueno, primero que nada quería, dentro de todas las dimensiones que abarcan la salud, empezar hablando de los temas que menos voy a profundizar, porque no me voy a profundizar demasiado en lo que es la alimentación, tampoco voy a profundizar demasiado en lo que es el movimiento del cuerpo, y sí voy a profundizar más en los niveles mental, emocional y espiritual de lo que es la salud, ¿no? Con respecto a la alimentación, creo que hay algo importante, porque es algo que yo veo que hoy en día tenemos esta tendencia un poquito de volvernos talibanes, ¿no? De volvernos demasiado fanáticos de las cosas y que todo pase por un tema. Y con la alimentación pasa mucho esto, que todo pasa por ahí por la alimentación, ¿no? Incluso hay distintos fundamentalismos alimentarios, ¿no? Que pregonan cosas que incluso son completamente antagónicas. Y yo no estoy diciendo acá que estén bien uno y mal el otro, pero creo que sí tenemos que tener cuidado con estas posturas donde todo pasa por un solo tema, ¿no? Sin duda la alimentación es un factor fundamental, es un jugador que no nos puede faltar, hay nutrientes que son fundamentales y que tienen que estar en la alimentación de todos nosotros. Hoy en día, además, con respecto a la nutrición y alimentación, estamos ante una pandemia hace muchos años de síndrome metabólico, de diabetes, que nos lleva no solamente a todas las consecuencias de la diabetes en sí, sino también a tener mayores incidencias de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y de cáncer, que es lo que nos lleva el síndrome metabólico. Tenemos también toda una industria alimentaria que promueve alimentos que son completamente adictivos e inflamatorios, ¿no? Con estos productos que son ultraprocesados y que producen una excitación al comerlos. Y es un jugador que no nos puede faltar y que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver qué es lo que nos llevamos a la comida, ¿no? Lo que nos llevamos a la boca. Obviamente que una alimentación más rica en vegetales y frutas, que es fundamental, siempre va a ser siempre más sana. Igual hay muchos nutrientes que no tenemos que olvidarnos. Pero como es un tema para profundizar mucho, la verdad que yo no me voy a meter demasiado con esto. Además considero que puede haber profesionales que pueden hablar mucho más profundidad de lo que yo puedo hablar sobre esto, ¿sí?
Entonces la alimentación y la nutrición es un jugador que no nos puede faltar. Yo creo que en la medida que voy nombrando estos factores, cada uno se puede ir preguntando, ¿cómo estoy con este tema, no? ¿Cómo estoy con este tema? ¿Será que tengo que prestar un poquito más de atención a esta dimensión de mi vida? ¿No? Porque por ahí en la alimentación también pasan algunos tóxicos que nos metemos para salir a veces de las situaciones del estrés que nos generan tanto malestar, ¿no? Estamos hablando acá del alcohol, estamos hablando del tabaquismo, estamos hablando de drogas recreativas también, que todo eso va a cambiar también la química de nuestro cuerpo, alterando ese equilibrio perfecto que es la salud. Entonces tenemos este primer jugador que es la alimentación. Segundo jugador muy importante tiene que ver con el movimiento del cuerpo, ¿no? Que es otro factor de estilo de vida modificable, factor de riesgo modificable para muchas enfermedades, y es algo que por ahí no lo hacemos tanto, y hoy en día, sobre todo con el tema de la cuarentena, estamos más dificultados, ¿no? Y acá a veces el movimiento del cuerpo lo asociamos mucho a lo que es hacer un esfuerzo enorme o hacer ejercicios que sean demasiado esforzados, demasiado sacrificados, y no pasa por ahí, sino que pasa a veces por encontrar cuál es la manera que va conmigo, ¿no? ¿Cuál es la manera que va conmigo? Pero sin duda que nuestro cuerpo está preparado para el movimiento. De hecho, hay estudios que muestran también que la masa muscular es un factor que muestra la resiliencia, es decir, la masa muscular como capacidad para afrontar los crisis y los cambios realmente, ¿no? Porque tener una buena capacidad física nos ayuda también a sentir un estado de ánimo, una confianza, no solamente la química que generamos con el movimiento del cuerpo y con el ejercicio físico, ¿no? Sino que también es los factores psicológicos que promueve el movimiento del cuerpo, y es algo fundamental, y es algo que a nivel general cuando hacemos estudios poblacionales nos damos cuenta que estamos también en un gran déficit, ¿no? Entonces, alimentación por un lado, movimiento del cuerpo por otro, son cosas obvias, son cosas que todos sabemos, pero a veces lo que todos sabemos no es lo que todos hacemos, ¿no? Esto creo que es lo importante que podamos reflexionar acerca de qué es lo que hacemos, ¿no? Otro factor importante que no es enteramente modificable y tiene que ver con las cartas que recibimos en esa repartija, y tiene que ver con la herencia genética, ¿no? Tiene que ver con nuestra herencia genética. Cada uno recibe una herencia genética única, particular, y eso puede demostrar fortalezas y debilidades y vulnerabilidades para distintas enfermedades, ¿no? Ahora, es muy importante que entendamos que la herencia genética no nos condena. La herencia genética no nos condena. Menos del 10% de las enfermedades tienen un componente genético fuerte. El proyecto Genoma Humano mostró que se creía que cuando descubramos el funcionamiento de todos los genes íbamos a tener la solución para todos los males de la salud, y en realidad lo que descubrimos es que los genes no son cajas cerradas, sino que interaccionan constantemente con el medio ambiente. Y el medio ambiente es toda esa química que nosotros generamos. Todos los péptidos que nosotros vamos generando en nuestro cuerpo van a afectar la expresión de los genes. Y aquí es donde surge este concepto, que para muchos que están ahí de la Fundación Salud ya lo reconocen, pero para otros puede ser nuevo, que es la epigenética, ¿no? La epigenética son esos factores que están sobre la genética y que regulan la expresión genética. Y lo que hoy sabemos es que los factores del estilo de vida, que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, que tienen que ver con la gestión emocional, con la calidad de nuestros vínculos, con lo que hacemos con nuestra mente, todo eso va a determinar cómo se expresan nuestros genes, qué tipo de genes vamos a expresar. Y ahí es donde nosotros nos podemos empezar a conectar también con nuestro poder para restablecer o mejorar nuestro bienestar y nuestra salud, ¿no? Entonces, no estamos condenados por nuestra genética.
Muchos estudios han mostrado que los gemelos idénticos con misma predisposición para la misma enfermedad, con estilos de vida diferentes, uno puede expresar la enfermedad y otro no. Entonces, el determinismo genético también ya lo podemos sepultar, salvo en algunos casos muy, 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 muy concretos y muy especiales. Pero siempre hay mucho que nosotros podemos hacer por nuestro bienestar, ¿no? Y bueno, vamos a ir siguiendo navegando por estas dimensiones diferentes, por estas diferentes dimensiones, y es importante entender que todas estas se conectan entre sí, ¿no? Ninguna es un compartimiento estanco cerrado, ¿no? De hecho, justamente esto es lo que hizo que nos quede esta palabra tan horrorosa para repetir, tan difícil para repetir, que es la psiconeuroendocrinología, ¿no? Quedó una cosa espantosa. Puede ser la palabra ganadora del Scrabble, ¿no? Pero ¿por qué quedó así? ¿Por qué tenemos que usar ese término tan difícil? Bueno, lo que sucede es que no nos damos cuenta, lo que hacemos la ciencia también, de los propios sesgos que vamos teniendo a medida que construimos los conceptos, ¿no? Y durante mucho tiempo la ciencia fue construyendo compartimentos estancos. Durante mucho tiempo, hasta no hace tanto, ¿no? Es decir, que cada uno se dedicaba a su disciplina y nada más que a su disciplina. Los que estudiaban el sistema inmune se dedicaban al sistema inmune, los endocrinólogos a estudiar el sistema endocrino, los neurólogos al sistema nervioso, los psicólogos estudiaban el comportamiento, todo por separado. Y la espiritualidad era dejada siempre para el sacerdote o el que corresponda, ¿no? Y a medida que se fue construyendo ese conocimiento, que se fue avanzando con la ciencia, nos dimos cuenta que todos los sistemas se tocan entre sí. No podemos agarrar un bisturí y con certeza decir dónde empieza la mente y dónde termina, porque acá empieza el cerebro y acá termina. Está todo conectado y todo se afecta mutuamente, ¿no? Hoy sabemos muy bien que hay conexiones directas, nerviosas, entre el cerebro y el sistema inmunológico, que hay una comunicación inmediata, directa, donde el cerebro le transmite al sistema inmune lo que pasa en el medio ambiente y el sistema inmune al mismo tiempo le puede transmitir al cerebro qué es lo que pasa en este mundo interno, ¿no? Esa constante comunicación va a determinar muchísimas cosas y puede afectar nuestro estado de energía, nuestro estado de ánimo, puede afectar nuestra motivación y nuestra predisposición a hacer las cosas. Hay un juego directo y no nos damos cuenta que todos los días nos vamos construyendo en un espacio que es neurogenómico molecular, ¿no? Con cada pensamiento, con cada emoción, con cada actitud interna, estamos activando y desarrollando determinados genes que van a generar determinada química y que van a terminar afectando nuestra percepción y nuestra manera de experimentar la vida. Por eso este término de matriz de tejidos biológicos para la experiencia vital. Yo estoy convencido que todos deberíamos recibir en nuestra educación primaria y secundaria, ¿no?, el manual del usuario de nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que de a poco, con la introducción de la inteligencia emocional y también con la educación sexual en las escuelas, vamos entendiendo mejor cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son nuestras necesidades que tenemos que suplir, ¿no? Y creo que vamos de a poco avanzando con estas cosas que realmente son importantes y que a veces terminamos de darnos cuenta que son importantes cuando por ahí la enfermedad toca nuestra puerta, ¿no? Y ahí empezamos a ver qué es lo que podemos cambiar. Es lindo poder cambiar también antes de que la enfermedad llegue, ¿no? Es decir, cambiar por conciencia y no tener que cambiar por dolor. Pero lo importante es que podamos dimensionar hoy por lo menos en qué cosas tenemos que trabajar.
en qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Y quería mostrarles una imagen, no para que se asusten ni nada, sino para mostrarles un poco de estas conexiones de lo que es la red psico-neuro-endocrino-inmunológica, que los que me están viendo por Instagram no la van a ver, pero los que están por Facebook y por el Zoom sí. Y es esta imagen, ¿no? Esta imagen para mí resume muy bien todo lo que es la red psico-neuro-endocrino-inmunológica. Primero tenemos el cerebro, que está conectado con el sistema inmune a través de dos vías, ¿no? Hay vías lentas, que son las vías hormonales. Acá vemos algunas de las hormonas que se conectan con el sistema inmune, que van a cambiar el comportamiento de nuestro sistema inmune y que dependen de nuestros comportamientos y nuestras respuestas, nuestra reactividad y nuestra activación emocional, cómo va a llegar todo esto al sistema inmunológico, ¿no? Se puede activar la prolactina, la hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina, la ACTH. Y a su vez el sistema inmune, a través de las citoquinas y de otros mediadores también, puede cambiar las conductas afectando al cerebro, ¿no? Y estas son las vías lentas de comunicación. Y después tenemos las conexiones nerviosas directas. Es decir, por conexión nerviosa directa nosotros vamos a afectar tanto la secreción hormonal como el comportamiento de nuestro sistema inmunológico. Y en líneas generales, lo que sabemos es que o está activado el sistema del estrés o está activado el sistema inmunológico. Para que funcione bien el sistema inmunológico, tenemos que estar relajados, y esto es importante. El sistema inmunológico funciona mejor cuando hay un tono parasimpático, o el tono simpático, es decir, si hay estímulos de estresores que son muy cortitos y que vuelven después a un estado basal, es decir, estrés que sube y que baja rápido, eso también estimula el sistema inmunológico. Ahora, el estrés crónico, que tiene que ver con todas las sobrecargas emocionales que se van acumulando a lo largo del tiempo, que no se resuelven, situaciones que ya que forman parte ya de nuestro modo de ser, nos vamos acostumbrando a veces equivocadamente a ser y estar de una manera estresada en la vida. Por ahí frente a las cosas que nos sucedieron, por ahí frente a las cosas que no pudimos adaptarnos, por ahí porque no tuvimos herramientas, pero tenemos que poder darnos cuenta si estamos en una situación de vida donde estamos manejando niveles de tensión que no son saludables, ¿no? Porque a veces no es tampoco el nivel de estrés altísimo, 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 sino es un nivel de estrés medio, pero llevado por mucho tiempo. Muchas situaciones que son llevadas y aguantadas por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y con esto me acuerdo de algo que decía Anthony de Melo, a mí me gusta mucho, que él decía que muchas personas por ahí están hasta acá de caca, ¿no? Están hasta acá de caca muchas personas. Pero que en lugar de zambullirse para sacar el tapón del fondo, que es lo que tenemos que hacer a veces para sanarnos, es animarnos a atravesar nuestras miserias o nuestra oscuridad o nuestra sombra, o como queramos decirle, para poder sacar ese tamponcito, para poder limpiarnos. En lugar de eso, lo que pedimos muchos es: no hagan olas, ¿no? Que no me hagan olas, que no me compliquen la vida. Déjenme seguir más o menos como tengo la cosa, ¿no? Seguimos en esta mediocridad, pero respetada, ¿no? Una mediocridad respetada, una mediocridad donde conseguimos la admiración y el respeto de los demás, donde no nos sentimos por ahí íntegros con nosotros mismos, no nos sentimos plenos, no nos sentimos conectados con la vida, no nos sentimos vivos, pero podemos sentir que podemos sostener una imagen que es respetada por los demás, ¿no? Nos consideramos, como dice Estela Maris, buenos, honrados, limpitos, trabajadores, responsables, esforzados, pero hay que ver si eso nos ayuda a construir una vida que sea sana, equilibrada y que podamos vivir plenamente, ¿no? Que obviamente la plenitud y la felicidad es algo que siempre estamos buscando, intentando generar, pero
tal vez un ideal demasiado lejano, pero lo importante es que podamos ver si con lo que estamos haciendo estamos consiguiendo lo que realmente buscamos, porque la realidad es que todos decimos que hacemos las cosas para ser felices, pero después cuando salimos a encontrarnos con los demás no vemos personas felices, ¿no? No vemos personas felices. Y vivimos muy desconectados, vivimos muy disociados. Los mecanismos del trauma nos mostraron lo que es la disociación funcional, cómo podemos vivir completamente desconectados de lo que nos pasa y cómo podemos crearnos una imagen y una vida que creemos que va por un lado y por adentro se va gestionando algo que es completamente diferente, ¿no? Y por eso me gusta mucho este término de que recuperar la salud es recuperar nuestro estado de integridad, porque realmente tenemos que llegar a conectarnos con nosotros mismos y poder desarrollar la sensibilidad que nos va a permitir sostener el equilibrio. Porque nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra educación nos enseña también a hipertrofiar nuestra mente o el voluntarismo, como si todo dependiera de la voluntad o del remo, del esfuerzo. Y la realidad es que podemos llegar a esforzarnos un montón, sacrificarnos un montón, pero si no encontramos una forma sana de hacer las cosas, por más que consigamos los resultados, cuando lleguemos a la meta, es muy posible que lleguemos reventados, ¿no? Y esto es lo que notamos hoy en día, ¿no? No valoramos muchas veces el camino, valoramos solamente los objetivos, nos transformamos en personas que perseguimos cosas y vamos cultivando en nuestro interior estados enajenantes, estados de ansiedad que nos devoran, que nos terminan agotando, donde nunca estamos donde tenemos que estar, estamos en un lugar y estamos pensando siempre en lo que está por venir o en lo que va a hacer o en lo siguiente que tenemos que hacer o sentir estas listas de cosas que tenemos para hacer que nos abruman. Y son pocos por ahí los momentos que realmente sentimos que nos sentimos vivos, que podemos decir la puta que vale la pena estar vivo, ¿no? Que podemos decir, de esto se trata la vida. Acá es donde la vida tiene sentido para mí, ¿no? Y hablando un poquito de los aspectos mentales, me gustaría también desterrar esta idea de tener una actitud positiva, ¿no? El positivismo. Que acá por ahí hay algunos conceptos que se mezclan, porque todas las investigaciones muestran que las personas que se esfuerzan mucho por mantener una actitud positiva no les sirve para construir salud, no les sirve para construir bienestar real, ¿no? Muchas veces tenemos que encontrarnos con el dolor, muchas veces tenemos que encontrarnos con la tristeza, otras veces tenemos que mostrar el enojo, ¿no? En su justa medida. Hay distintas gamas de emociones que son todas para experimentarlas. Y a veces hoy también forzamos esto de que tenemos que ser positivos, ¿no? Y esta imposición de tener que ser positivo nos saca de la posibilidad de ser saludables. Y ser saludables tiene que ver con poder pararse frente al potencial real que tenemos sin generar una fuerza que sea muy contraria a lo que realmente puede ser, ¿no? Entonces, acá es la primera división en estos aspectos mentales que quiero hacer es en esto de lo que es positivo, de lo que es saludable. Una actitud saludable frente a la vida es una actitud que me permite pararme con mi real potencial, que me permite salir del miedo, salir de la preocupación constante y que me da fuerza para enfrentarme a las dificultades adaptándome de la mejor manera, ¿no? Y esto es algo que tenemos que entrenarlo generando un estado de lucidez donde podemos salir por ahí también de los pensamientos negativos que muchas veces nos pueden secuestrar y nos pueden abrumar, ¿no? Y dentro de estos aspectos mentales hay un aspecto que a mí me parece fascinante, que es muy importante, que es la medicina narrativa. Tiene que ver con la historia que nosotros nos contamos.
¿Cómo es la historia que nosotros nos contamos de nuestra vida? Esto es algo muy poderoso, ¿eh? Esto es algo muy poderoso. No nos damos cuenta a veces que lo que tenemos acá adentro de la cabeza es como un proyector de cine que crea una película. Todos vivimos en una película. Ya sabemos qué tipo de película es. Es una película de aventura, es una película de drama, es una película de terror, atormentados por los miedos, es una comedia romántica, es una película de acción donde me voy peleando con todo el mundo a los tiros. Esto es muy poderoso, ¿eh? Hay muchos estudios de las redes neuronales que se activan con las distintas narrativas. Y muchas veces estamos apegados a una narrativa dramática o muy negativa. A veces estamos apegados al dolor de las cosas que nos sucedieron en el pasado y las llevamos como una carga y como una mochila que se recrea en nuestro cuerpo constantemente. Qué alivio cuando podemos soltar eso, ¿eh? Qué alivio cuando podemos soltar eso. Cuando nos damos cuenta que somos los que tenemos la virome en nuestra mano y que nosotros podemos escribir nuestra historia a nuestra manera. Ahí podemos abrirnos a una experiencia de vida que todavía no sentimos realmente, ¿no? Entonces, esto es un poco haciendo una pasadita así por los aspectos mentales, que van a determinar los aspectos mentales, los aspectos emocionales. Entendiendo por emoción como estas respuestas fisiológicas que ocurren en el cuerpo, adaptativas frente a los estímulos, ¿no? Porque las respuestas emocionales, las emociones no son cosas psicológicas, son cosas fisiológicas, son cosas que ocurren en nuestro cuerpo. Son la forma que tiene nuestro cuerpo de adaptarse a lo que sucede en nuestra vida. Por eso ahí adquiere tanta importancia nuestra percepción, nuestra mirada de las cosas. Todos tenemos la misma gama de emociones, ¿no? Y acá también no es correcto hablar de emociones positivas o emociones negativas, sino podemos hablar de emociones desequilibradas o emociones equilibradas, ¿no? El otro día hablaba con Tommy Seminari de esto, de que realmente todas las emociones son necesarias. Obviamente que el miedo y el enojo son las que más daño hacen cuando se vuelven adictivas y se vuelven estados que estamos constantemente evocando, ¿no? y reiterando. Pero también es necesario enojarse a veces, es necesario poner un freno a veces, es necesario poner un límite, ¿no? Me gusta mucho a mí esta frase que dice, enojarse se enoja cualquiera. Pero enojarse con la persona correcta, por el motivo correcto, en la cantidad correcta, eso es sabiduría, ¿no? Y realmente a veces si no sabemos manejar nuestro enojo, pueden pasar dos cosas. O lo reprimimos y los demás se van a aprovechar de nosotros, tal vez. Hay personas que se pueden llegar a aprovechar de nosotros. O vamos a sentir que se aprovechan de nosotros y nos quedamos carburando, enojados internamente, sin expresarlo para afuera. O cuando lo expresamos que explotamos, ¿no? O hay personas que directamente van como Mel Gibson en Duro de Matar, peleándose con todo el mundo a los tiros, ¿no? Y hay mucha investigación que muestra ya cómo estos patrones de ira y hostilidad son el caldo de cultivo para la depresión y para las enfermedades cardiovasculares y para otro tipo de alteraciones también, porque todo eso es una cascada bioquímica que se va acumulando del cuerpo, que si no tenemos el espacio después para recuperarnos, como para que tome el aire el cuerpo y vuelva a restablecer su equilibrio natural, se va acumulando y después llega un momento que por un lado nuestro cuerpo colapsa, ¿no? Dependiendo un poco también de cómo juegan todos estos factores, porque todo esto se toca con todo lo otro. No hay ninguna dimensión que no juegue con la otra, ¿no? Por eso no nos podemos aferrar de un solo caballito. Hemos visto casos de personas súper deportistas,
con una alimentación impecable, que ante un evento de estrés, sin ninguna alteración de salud previa, hacen un infarto masivo del miocardio. No podemos evitar ver cuál de estas dimensiones son las que tenemos que mejorar, ¿no? Y en esto de lo emocional entra mucho también algo fundamental, que es lo vincular, nuestros vínculos, ¿no? Nos nutrimos realmente de nuestros vínculos. Nuestros vínculos son muy importantes. Somos seres sociales y emocionales. Me gusta esto que dice el doctor López Rossetti, no somos seres racionales con emociones, somos seres emocionales y sociales que razonan. Hoy el mundo se estaba encontrando ante una epidemia de soledad. Hay una epidemia de soledad en el mundo. Las personas que se sienten aisladas, se sienten solas, sienten que no tienen conexiones significativas con otras personas, todo pasa a través del celular, todo pasa por los mensajes. Y la necesidad de vincularnos y tener vínculos reales es algo que es fundamental. Yo digo que los vínculos humanos, cuando andan bien es el paraíso y cuando andan mal es el infierno, ¿no? Esto en una familia lo podemos experimentar, las dos cosas, ¿no? Experimentamos el paraíso y experimentamos el infierno en la familia. Y nuestra calidad de los vínculos muchas veces también depende de nuestra calidad de nuestra propia afectividad. ¿Qué tan resuelta tenemos nuestra propia afectividad, no? ¿Qué es lo que consideramos nosotros que es el amor? Palabras mayores, palabras para profundizar demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos a la hora de acercarnos afectivamente a otra persona? ¿Cómo eso nos toca en nuestra propia vulnerabilidad? Porque los lazos afectivos muchas veces nos llevan también a encontrarnos con nuestra propia vulnerabilidad. Y ahí es donde muchas veces la queremos caretear con esta maqueta del ego que creamos para poder sentirnos seguros, pero quien compra con mentira paga con verdad, ¿no? Y que cuando sostenemos una imagen que no resuena con nuestra integridad, tarde o temprano vamos a cosechar lo que somos y no lo que proyectamos, ¿no? Y ni hablar que también cuando hay vínculos muy cercanos que no son funcionales, cuando hay heridas y enojos sostenidos por mucho tiempo con un hermano, con los padres, de padres y hijos. Cualquier enojo que sostenemos en el tiempo, ¿no? Es un pedazo de nuestro corazón que se muere. Es muy interesante que durante toda la historia de la humanidad siempre se ubicó a las emociones en el corazón, ¿no? Y después de un tiempo se las sacó, sobre todo en la década del 90, se las sacó del corazón y se las volvió a colocar en el cerebro. Y ahora se las estamos volviendo a colocar al corazón, porque vemos que todas las emociones cambian el funcionamiento del corazón y el corazón cambia también el funcionamiento del cerebro. Es apasionante esto, ¿no? Mucho para profundizar y no me va a dar el tiempo, pero bueno, por lo menos algunas pinceladas así para que cada uno por ahí se pueda conectar y pueda sentir algo con esta información, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar también de la dimensión espiritual, no nos puede faltar la dimensión espiritual en nuestra vida. Los seres humanos también somos seres espirituales. Esto es importante. Hoy la medicina está hablando de la espiritualidad. Grandes centros de salud del mundo están hablando de la necesidad de desarrollar la dimensión espiritual en nuestra vida. Haciendo esta diferencia entre lo que es la espiritualidad y la religión, ¿no? La religión puede ser una manera de desarrollar la espiritualidad, claro está. Pero no hace falta adherir a ningún dogma ni a ninguna creencia para ser muy espiritual. Porque la dimensión espiritual de la vida tiene que ver, primero, con mi sentido de conexión con el mundo, con el universo,
como decíamos en la charla anterior, que este concepto que a mí me encanta del brother David, ¿no? De que para él la palabra que más representa, lo que más representa a Dios es el misterio. ¿Cómo nos relacionamos con el misterio? ¿Cómo nos relacionamos con el misterio? Nuestra espiritualidad también, el desarrollo de la espiritualidad nos ayuda a aportar un sentido trascendente a la vida que vaya más allá de la supervivencia. Entendiendo que en el mundo moderno que vivimos hoy en día la supervivencia está dada por el tener, ¿no? Hoy la supervivencia está dada por el tener. Cuando estamos preocupados por el tener, estamos activando en nuestro cerebro los circuitos de la supervivencia. Estamos activando nuestro hombre de Neandertal. No estamos trabajando con las cualidades humanas superiores. Entonces, esta mirada espiritual de la vida nos ayuda a dar un sentido, sobre todo ante las crisis, ¿no? Grandes autores como Boris Cyrulnik o Viktor Frankl nos enseñaron lo que es darle un sentido a los momentos más difíciles de la vida. Es muy importante que trabajemos en darle un sentido, pero desde la conexión también, sintiendo qué es lo que le da sentido a nuestra vida, sintiendo qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Y después, cuando hablamos de la dimensión espiritual, también no podemos dejar de hablar de lo que es el propósito en la vida, ¿no? El servicio, tener un propósito en la vida, ayudar a otros. Y lo fantástico que hoy el laboratorio se metió en la espiritualidad. Hay muchas investigaciones que estudiaron el efecto del propósito, por ejemplo, del propósito en la vida sobre el sistema inmunológico, ¿no? Y resulta que las personas que realizan acciones de bien, que trabajan en alguna ONG o hacen algún tipo de servicio, en sus genes del sistema inmune expresan más genes antiinflamatorios que las personas que solamente tienen el placer hedonista. Las personas que solamente hacen la gratificación por ellos mismos. Interesante esto, ¿no? Cómo responde nuestro cuerpo. Y lo que es más interesante de esta investigación que es del 2013 de la Universidad de la Carolina del Norte, es que en los reportes psicológicos los dos grupos de personas referían el mismo nivel de bienestar psicológico. Es decir, que había un grupo de personas que hacía servicio y otro grupo de personas que solamente era placer hedónico, el placer para ellos mismos. Ambas decían que estaban bárbaras. Ahora, cuando estudiaban su sistema inmune, en los hedonistas se expresaba la inflamación, que la inflamación, quiero explicar, que es una respuesta al sistema inmunológico, que es consecuencia del mal funcionamiento y es el caldo de cultivo de muchas de estas enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Y las personas que hacían servicio expresaban genes antiinflamatorios. Interesante. Interesante. Por eso para mí esta ciencia, la medicina mente-cuerpo, la medicina del estrés, la psiconeuroendocrinología, nos viene a volver a integrar, ¿no? Nos viene a devolver nuestra humanidad. Nos viene a volver a dar una mirada científica e integrada con nosotros mismos. Por eso para mí es la ciencia que nos ayuda a recuperar nuestra esencia. Durante mucho tiempo la ciencia creo que cultivó este sentido de desconexión y de cientificismo materialista, ¿no? que nos llevó a desafectivizarnos y un poco a meternos en un estilo de vida que es un poco robotizante, que nos aleja de nuestras cualidades humanas más importantes, ¿no? Yo estoy convencido de que, como dice nuestro amigo psiquiatra, el doctor Christian Plebs, la revolución del siglo XXI no va a ser una nueva tecnología, sino que va a ser humana, que podamos aprender todo el potencial que nosotros tenemos, y creo que desde la Fundación Vivir Agradecidos esto es lo que buscamos estimular y promover a nuestra manera, ¿no? Con nuestros límites, con nuestras virtudes, con lo que fuese, pero nuestra manera es lo que tratamos de promover. Así que bueno, veo que me di bastante manija hablando,
Pero quiero dejar este espacio ahora abierto para todas las preguntas. Veo ahí saludos desde Guatemala. Me gustaría poder responder las preguntas que puedan tener, las preguntas que hayan surgido en este tiempo, si las quieren hacer a través del chat o si quieren hacerlo más interactivo para los que están en el Zoom, de levantar la mano y de desmutarse y hacer la pregunta para hacerlo un poco más como si estuviésemos en una reunión, para sentir que estamos en una reunión, estaría muy bueno. Bueno, voy a responder ahí una pregunta, la primera que surgió, de María Eugenia, que pregunta cómo se puede trabajar esto con los niños. ¿Cómo se puede trabajar esto con los niños? Qué interesante esto. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los niños? Bueno, los niños no aprenden tanto por lo que nosotros queremos que aprendan, sino que las investigaciones muestran que los niños aprenden mucho más por resonancia empática. Es decir, aprenden por lo que nosotros resonamos, no por lo que queremos que aprendan. La mejor manera de enseñar a los niños es aprenderlo nosotros. Porque desde la integridad podemos enseñar. Si no, somos como el guerrero con pies de arcilla, que nos podemos ver muy fuertes, pero cuando queremos dar un paso para adelante nos derrumbamos enseguida, ¿no? Así que yo creo que la mejor manera de trabajar esto con los niños es empezar por nosotros. Desde ahí todo se puede construir. Esta pregunta la había visto antes y me parece muy importante. ¿Cómo sería un enojo con sabiduría? Esto es muy importante porque algunos han catalogado el enojo como una emoción negativa. Y a veces necesitamos saber mostrar los dientes también, ¿no? Un poco. A mí me gustan cómo lo hacen los animales, ¿no? Los que tienen un perro por ahí se dan cuenta que los perros, viste, que van, si tienen que pelearse, se pelean, se enojan, pero después cada uno sigue su camino. Nunca vi un perro resentido. Nunca vi un perro resentido. No se quedan rumiando en lo que pasó, en lo que le tendría que haber dicho, cómo puede ser que me haya hecho esto, ¿no? Por ahí una situación la tenemos que soltar, tenemos que expresarlo, tenemos que mostrar lo que nos pasa, pero tenemos que poder soltarlo, ¿no? El problema y el sufrimiento muchas veces los generamos al quedarnos enganchados. Nos quedamos enganchados y nos repetimos esa historia una y otra vez, y estamos que darle, y no la soltamos más. Y esto, la verdad que lo tengo que decir, hemos acompañado a personas de muchísimos años de resentimiento. Esto genera un estado químico que tarde o temprano va a vulnerar la salud. Tarde o temprano lo va a hacer. Tengamos certeza de esto. Tarde o temprano esto va a contribuir con nuestro malestar. Entonces, no está mal sentir enojo, es una emoción humana. Lo importante es que lo podamos soltar. Lo importante es que podamos ver cuándo es adecuado y cuándo lo estamos sobrealimentando. ¿Cuándo lo estamos sobrealimentando? Porque si en algún momento yo tengo que generar un límite, generar que me respeten y mostrarme firme con algo, bueno, hay un momento ahí para ponerlo, pero después lo tengo que soltar, ya está. Ya está. Espero haber respondido esa pregunta. Si alguno me quiere hacer una pregunta hablada, se quiere desmutar y hacérmela, siéntanse en libertad de hacerlo. Bueno, mientras voy a ir... ok, bueno. A ver que me escriban. Isa, si querés te desbloqueo, no hay problema. Isa. Bueno, hay una pregunta ahí que me están haciendo, yo veo acá por el Instagram y por el Zoom, que la quiero responder.
que es si el sistema inmune se puede recuperar y si podemos revertir los efectos negativos de nuestra salud y nuestras emociones. Absolutamente. Absolutamente. Por eso tenemos que trabajar para nuestra transformación. Tenemos que trabajar para nuestro cambio. Cuando nosotros hacemos cambios con los hábitos de vida, pero también a nivel de todos estos factores mentales, emocionales, vinculares, a nivel de nuestras creencias, a nivel de nuestros pensamientos, cambiamos la manera en la cual se conecta nuestro cerebro, se genera una neuroplasticidad y cambia la forma también como se afecta todo este circuito interno que les mostré al principio. Y el cuerpo a veces lo que más está deseando es que le saquemos el palito de la rueda simplemente. A veces simplemente lo que está deseando es que le saquemos el palito de la rueda. El cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuántas cosas hace nuestro cuerpo para mantener la salud que nosotros no tenemos que hacer nada? Si quieren les nombro algunas. La cantidad de oxígeno en sangre, la presión sanguínea, el azúcar sanguíneo, el pH, el nivel de iones en sangre, de sodio, cloro, potasio, el equilibrio del sistema inmune, que cuando se desregula nos puede atacar a nuestro propio cuerpo o nos puede no defender de los agentes patógenos que nos tiene que defender. Y esto me estoy quedando corto porque hay mucho más. Todo esto lo hace el cuerpo sin que nosotros pensemos en eso. Ahora, cuando el cuerpo tiene que gastar tanta energía en defenderse de enemigos imaginarios, ahí es donde contribuimos con el desequilibrio. Ahí es donde contribuimos con el desequilibrio. Porque esto lo tenemos que decir también. Gran parte del problema de cómo el estrés contribuye a los desarreglos en la salud tiene que ver con que reaccionamos como si fuese de vida o muerte ante cosas que no son de vida o muerte. Todo el sistema del estrés está también para protegernos, no es malo en sí mismo. Está para protegernos en una situación de vida o muerte. Ahora, si todo el tiempo estamos evocando esta energía de respuesta extrema porque mi ego se siente tocado, porque alguien no me reconoció, porque alguien no se comporta de la manera que yo creo que es adecuado, porque yo me culpabilizo a mí de que yo no soy suficiente y me genero toda una carga negativa también sobre mí mismo. Bueno, ahí estamos complicados, ¿no? Ahí estamos complicando mucho la cosa. Lo que tenemos que aprender es a no ser un obstáculo para este cuerpo. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Hoy tenemos muchas herramientas. Ahí muchos preguntaban, ¿hay una manera práctica de hacerlo? Hay muchas herramientas. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Tenemos que aprender a relajarnos, a conectar con nuestro niño interior. El movimiento del cuerpo es fundamental. El movimiento del cuerpo ya nos cambia toda la química. Y una meditación también nos puede sacar todo el estrés acumulado de las últimas 24 horas, pero también tenemos que llegar a aprender a meditar para poder decir que estamos meditando, ¿no? Así que, bueno, espero con esto haber respondido esta pregunta. Quiero ver esto. ¿Qué serían los enemigos imaginarios? ¿Qué serían los enemigos imaginarios? Y bueno, los enemigos imaginarios son todas esas cosas a las cuales reaccionamos, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser situaciones. Ahí me preguntan cómo trabajamos nuestros propios miedos de contraer el coronavirus, ¿no? El tema es que el cuerpo responde como si fuese real ante todo lo que imaginamos. Entonces es muy importante que trabajemos, si hacemos un trabajo con alguien que nos acompañe, que trabajemos para ganar en ese poder interior. Por eso el poder interior es tan liberador. Porque cuando estamos conectados ahí desde ese lugar, con equilibrio, obviamente que la adversidad nos puede tocar, la crisis nos puede tocar, el dolor nos puede tocar, pero nos va a tocar, no nos va a derrumbar completamente. Vamos a estar mejor preparados para responder ante lo que nos toque, ¿no? Bien.
Hay una pregunta ahí que es muy interesante, de Lorena, que dice así: ¿un sentimiento de soledad puede transformarse en algo positivo si aprendemos a sacarle algún provecho? Pienso en tantas personas que estamos transitando solas la cuarentena. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo, ¿no? Hay muchos que por ahí en la cuarentena están con la familia y que lo que necesitan es estar solos, ¿no? Un poquito. Quieren estar solos un poquito, ese espacio que no está. Y por ahí los que están solos se sienten aislados y desconectados de otras personas, ¿no? El sentimiento de soledad o de aislamiento a veces tiene que ver también con no escuchar nuestras propias necesidades internas. No escuchar nuestras propias necesidades internas, nuestras propias necesidades también de cómo vincularnos con los otros y con los demás. ¿Qué es lo que pasa cuando nos conectamos con nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa cuando sabemos estar con nosotros mismos? ¿Será que el que sabe realmente estar con él mismo jamás se va a sentir solo? Es una buena pregunta por ahí para hacerse, ¿no? A veces la soledad puede ser proporcional a la distancia que tenemos de nosotros mismos. Tenemos que volver a conectarnos. Y conectarnos con nosotros nos va a ayudar también a conectar con los demás. Cuando estamos desconectados de nosotros mismos, por más que estemos con otras personas, es difícil que podamos conectar con los demás. También es muy común las personas que experimentan la soledad en compañía, experimentan la soledad rodeadas de personas. Esto es muy común. Esto lo observamos mucho. Es de lo que hablamos más temprano, ¿no? Hay una pregunta, ahí Mirta dice: ¿ganar poder interior pasa por trabajar en nosotros desde el amor hacia nosotros y mirar a los otros amorosamente? ¿Será que la percepción cambia? Muy bueno, muy bueno. Y tenemos que aprender a tener una mirada un poquito más compasiva de nosotros mismos también. Un poquito más amorosa. Es algo importante, ¿no? No para justificarnos, sino para transitar este camino con nuestra propia sombra, con nuestra propia oscuridad, abrazándola de manera amorosa, aceptándola primero para después llevar la luz ahí, ¿no? En cual sea que sean los aspectos que cada uno tiene que trabajar. Bueno, ya cumplimos el tiempo. La verdad que quiero ser riguroso con esto, no me quiero pasar. Yo les quiero agradecer de corazón a todos por haber estado ahí. Espero haber contribuido con esta charla, con este encuentro, a que cada uno se pueda conectar un poquito más por ahí y por lo menos identificar qué factores son los que cada uno tiene que trabajar, porque realmente es importante poder trabajar para que hagamos nuestra vida disfrutable. Es el trabajo más importante que tenemos. Hacer nuestra vida disfrutable es el trabajo más importante que tenemos. A veces estamos llenos de mandatos y de deberías y de obligaciones autoimpuestas que nos alejan mucho de poder llegar a realmente sentirnos vivos, plenos y que disfrutamos nuestra vida. Así que bueno, muchas gracias. Espero haberles sido de ayuda. Espero que nos volvamos a encontrar. Y bueno, no dejen de visitar la página, el sitio web de Vivir Agradecidos, que están llenos de recursos para estos tiempos muy enriquecedores. Les mando un abrazo muy grande a todos. Me gustó ver a muchas caras conocidas y a los desconocidos también. Y bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Veo todos sus mensajes y me llegan realmente mucho. Se los agradezco a todos, ¿sí? Que Muchas tengan gracias, una Joaquín. muy... Desde Vivir Agradecidos te queremos agradecer y también invitar a todos a la charla de mañana, que se trata de abrazar los miedos con Karina Cavalli, 18:30 también por Zoom, Facebook. Así que bueno, los esperamos y también a vos muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh? Hasta la próxima y Si ojalá que quieren podamos seguir avanzando para desmutearse y estar mejor. saludar. Si quieren desmutearse y saludar, es algo que me encanta. Chao, Joaquín, gracias. Gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Joaquín. Chao, Joaquín. Gracias, Beto. Gracias, Joaquín. Gracias. 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 Gracias.